más delimitado, externamente fundamentalmente, porque si nosotros vemos un tronco no podemos definir con precisión cuánto corresponde a toras y cuánto corresponde a abdomen. Entonces, es un poco, hay áreas compartidas entre toras y abdomen, denominadas las regiones tóraco-abdominales, en donde siendo parte de la zona cubierta o protegida por arcos costales, sin embargo está albergando órganos abdominales. Y esto en razón a que el piso del tórax o el techo del abdomen viene a ser un músculo laminar en forma de cúpula, en forma de paracaídas, que hace que fálicamente se genere una protrusión de las vísceras intraabdominales hacia la cavidad torácica. Así tenemos que en el hipocondrio derecho, por ejemplo, tenemos que está albergándose el hígado, que en el hipocondrio izquierdo tenemos al ángulo del colon, tenemos al estómago, tenemos el vaso, etc., que son órganos abdominales, pero que están cubiertos por esta denominada jaula torácica. Cuando hablamos de jaula torácica, a veces confundimos jaula torácica con pared torácica y con cavidad torácica. Pero es similar, pero no son lo mismo. Entonces es conveniente que vayas discriminando a qué nos estamos refiriendo específicamente. Entonces, cuando hablamos de tórax, hablamos, reitero, de esta región del tronco, que va a albergar órganos residentes y también órganos de tránsito. ¿A qué le llamamos órganos residentes? A elementos que básicamente van a estar y van a cumplir su función en la cavidad torácica. Los de tránsito, estamos hablando de los elementos anatómicos que simplemente están de pasaje en la cavidad torácica. Por ejemplo, el esófago empieza en la región cervical, se continúa por el tórax, pero va a terminar en el abdomen. Y su tránsito va desde la cavidad orofaringea hasta el estómago, donde va a concluir o donde va a dar término su trayecto. Acá tenemos órganos vitales como el corazón y los pulmones, que son los elementos que van a garantizar la pervivencia del individuo, del sujeto. Cuando hablamos de pared torácica, estamos hablando del conjunto de estructuras osteomusculares que son las que van a completar o van a delimitar, a proteger y a permitir la funcionalidad de los órganos intratorácicos. Consideramos todo órgano intratorácico aquellos que están, reitero, al interior de esta cavidad torácica, y ahora sí hablo de cavidad torácica, que en algún momento, cuando ustedes hagan la parte clínica, van a ver que indistintamente se considera cavidad torácica como cavidad pleural. Reitero, los términos pueden parecer similares, pero no son lo mismo. Y desde ya vayan teniendo en consideración para no caer en los errores que muchos colegas médicos, inclusive residentes, que se supone que ya han estudiado o han reiterado la anatomía, debían de saber discriminar adecuadamente. Cuando hablamos de órganos subdiafragmáticos, pero que están en la cavidad o protegidos por la parrilla torácica, por la parrilla costal, estamos hablando, reitero, de estos espacios en donde se protruyen hacia la región cefálica los órganos intraabdominales. A esto denominamos espacios tóraco-abdominales. Tóraco-abdominales. Los componentes óseos ya los hemos estudiado en aparato locomotor. Hay cosas que vamos a tener que pasarlas rápidamente porque esta clase es bastante extensa en función a la cantidad de contenido que hay para hacer una primera clase. Sí, Jonathan. Ya, para no decir al final, el día de mañana se han suspendido las clases, me lo comunicó la delegada del
costillas con la cartílago denominado condrocostales, con su articulación condrocostal y la articulación condroesternal. Es decir, los cartílagos tienen dos extremos articulares, uno con el esternón y otro con los arcos costales. Ya hablamos nosotros de la columna vertebral, igual hablamos de las musculaturas primarias, secundarias, eso lo dije en la primera clase, así que no voy a reiterar. Su función de protección medular, del soporte del cráneo y las estructuras neurológicas, y sobre todo el conjunto de músculos que nos permiten mantener la bifenestación, es decir, la torsición erecta, en mayor o menor proporción, en mayor o menor distensión, y con las correspondientes alteraciones que pueden surgir, la más de las veces por mala postura, vicio de posición se denomina, que terminan generando a la larga dolores importantes. Es decir, cuando hay alteración del eje de la columna, exageradamente, al margen de las curvaturas normales, primarias y secundarias, vamos a tener que se generan los denominados trofitos, que vienen a ser los vulgarmente conocidos como picos del oro. Estos trofitos terminan pinzando los espacios, los agujeros de conjunción por donde están discurriendo las raíces, generando alteraciones neurológicas, tanto de tipo sensitiva como de tipo motor. Esto también lo van a ver hasta la saciedad cuando estén en química. Ok. Ya, esto ya también lo hemos visto en alguna oportunidad. Acá tenemos lo que les estoy mencionando, una posición correcta de la columna con sus curvaturas normales. Acá una exageración de la curvatura, esta curvatura se denomina sifosis, y cuando se genera ya una sifosis exagerada es cuando ya todo el mundo dice acá tiene una sifosis, ya no como una curvatura sino como un ente patológico, es decir, una alteración de la curvatura exagerada que puede generar también alteraciones en la dinámica ventilatoria. Lo mismo tenemos acá en la lordosis, una lordosis normal que debemos de tener. Estas lordosis pueden exagerarse o pueden disminuirse. Ambos extremos son fatales para la dinámica funcional, neurológica. Porque cuando hay una exageración, eso conlleva que por compensación tengamos que también exagerar la curvatura sifótica del tórax. Y eso ocurre en las damas cuando utilizan tacos demasiado altos. Es cierto, cuando usan tacos altos se les nota mejor el derrier, así se le dice, ¿no? Entonces, es cierto, se denota más porque se les incrementa la curvatura lumbar, pero como se tiende ya a tirar hacia adelante, se crea la curvatura lumbar y luego para compensar la curvatura torácica. Entonces terminamos en una alteración simplemente por un tema de moda, de mal llamada moda. Y las curvaturas laterales, que normalmente tenemos una pequeña, muy ligera curvatura lateralizada, generalmente ocasionada por la dominancia cerebral. Sabemos que cuando hay una dominancia, la dominancia cerebral implica un mayor desarrollo de la fuerza de una porción o de un hemicuerpo, pero además algunos le echan la culpa a la pulsación aórtica, que también tiene algún nivel de apoyo sobre la columna. Ambos son temas controversiales, pero que de alguna forma pueden condicionar una lateralización exagerada. A esto se denomina una escoliosis. Los arcos costales hemos quedado que al margen del predominio de la longitud, no guarda las condiciones o las características propias de un hueso largo. El hueso largo no solamente tiene que predominar la longitud sobre las otras dos dimensiones, sino que debe tener un canal medular de elementos epífisis, y en el caso de los huesos de las costillas no tiene estas condiciones, al contrario, tiene dos capas de hueso compacto que están albergando
Y a partir de ahí las costillas se van a fusionar en un solo cartílago, denominado cartílago común. A estas se le denomina costillas falsas. Costillas falsas. Las falsas costillas se unen en este cartílago común y se van a articular hacia el esternón. Y finalmente tenemos dos costillas que no tienen articulación con el esternón y tampoco tienen cartílago, que son las costillas flotales, que falsamente le adjudican la propiedad de generar una cintura demasiado amplia, y algunas personas creen que retirando estas costillas van a adquirir una cinturita de avispa. Es un mito, es una leyenda urbana, esto de acá no ocurre. Y si lo realizan algunos cirujanos es simplemente por generarse recursos económicos para completar su presupuesto, pero no porque puedan hacerle algún efecto estético a las personas. Visión anterior, les comentaba a los alumnos de mi práctica que este componente de la jaula torácica cartilaginosa no tiene expresión radiológica. ¿Qué cosa quiere decir no tiene expresión radiológica? No se manifiesta en la radiografía. Cuando en una radiografía vemos los arcos costales en la región dorsal, los de la región pectoral y el esternón, y como que terminasen acá las costillas, simplemente porque la densidad y la naturaleza de los cartílagos no absorben radiación, por lo tanto la radiación pasa prácticamente libre, generando una imagen de sustracción de elementos anatómicos. La región dorsal es importante que se familiaricen con el conteo de costillas, entre comillas. Es decir, cuando en una radiografía lo primero que tienen que hacer ustedes es ver el continente básicamente estado por la parte blanda y los arcos costales, y que no haya solución de continuidad, de las superficies costales, que haya simetría entre los campos pulmonares, que haya simetría entre los espacios intercostales. Para eso comparamos el espacio intercostal de un lado con el del otro lado, porque alguna de esas alteraciones puede orientarnos a una patología determinada. Y reitero, no vamos a desarrollar mucho el tema patológico, yo lo voy a mencionar tangencialmente, porque es una parte de lo que queremos que ustedes ya vayan progresando. Es decir, en algún momento, cuando tengan cierta libertad de tiempo, revisen lo que estamos diciendo durante las clases y amplíen los conceptos. También vamos a encontrar elementos del esqueleto apendicular que están adheridos o están en relación con mentoras, como son la escápula, las clavículas, completando lo que se denomina el cinturón escapular, que también tiene una connotación tanto para la anatomía superficial como para la revisión de las imágenes radiológicas. Esta es una costilla tipo, en donde encontramos que va en la región dorsal la cabeza, el cuello, el tubérculo que se va a articular con la apófisis transversa, y el extremo anterior o ventral o pectoral que se va a articular con el cartílago. Las costillas tipo van a presentar un surco en el borde caudal que va a alojar el famoso VAM, vena, arteria, nervio, y que sus bordes a su vez van a prestar inserción a los músculos. Tanto estos bordes están formando los labios del canal como el borde cefálico o superior de la costilla, que también van a prestar inserción a los músculos intercostales. Estas son dos costillas atípicas, es decir, no guardan las características de las costillas tipo, porque mientras que las costillas tipo tienen borde superior, borde inferior, cara anterior o externa y cara interna o posterior, y esto es bien relativo, porque en todo caso las costillas en la región dorsal, la cara ya no es anterior
pasar desapercibidas por los que revisan placas radiográficas de tórax. No las consideran y eso lo lleva al error en el conteo de costillas al momento de cualificar dónde está localizada la lesión costal. Cuando hagamos la parte de imágenes, vamos a hablar en esta semana. La cara superior de la costilla primera va a tener un tubérculo, famoso tubérculo de Dufran para usar los nombres epónimos, que nos van a dividir o van a generar, perdón, dos canales. Estos canales por donde van a discurrir la arteria y la vena subclaviana. Los tubérculos no están por gusto, los tubérculos se generan porque ahí se están insertando los fascículos del círculo escaleno. Eso lo hemos visto en el cuello, así que no voy a ahondar tampoco mucho en los detalles. Igual tenemos una tuberosidad en la región supero anterior de la segunda costilla, en donde también tenemos la inserción de los músculos escalenos anteriores. El esternón es un hueso plano por excelencia, dos superficies de hueso compacto, envolviendo un contenido de hueso esponjoso que además mantiene permanentemente ya durante la adultez su capacidad de generar elementos formes para la sangre. Entonces, acá nosotros tenemos material hematopoyético, que así se denomina el material que hay en este hueso plano, que nos permite hacer estudios cuando hay alguna alteración de tipo discrásica hemática. Igual, esto de acá es como para revisar más adelante. Cuando hay alteraciones importantes, los hematólogos buscan una muestra que les permita estudiar las células primigenias, las células germinales de los elementos hemáticos, y es acá en donde recurrimos, se hace una punción external, se extrae médula ósea roja y se hace el extendido correspondiente para poder determinar las características, reitero, de los componentes hemáticos en sus fases germinales. Y de acuerdo a eso se da una serie de diagnósticos. Al esternón también se le conoce como columna esterneural en función a que en la fase fetal y en la primera infancia estos segmentos no están fusionados. Estos segmentos se van a fusionar con el tiempo, es decir, se van a osificar. Inicialmente están separados como una suerte de cartílagos que están unidos, están articulados entre sí, pero después forman un hueso plano en conjunto. Esto de acá todavía se sigue evidenciando porque se encuentran algunas crestas en el transcurso, cuando veamos un esterno vamos a ver acá algunas crestas que coinciden con las zonas en las que se generan las facetas articulares. Acá en estas facetas se articula el cartílago controesternal. Constituido por el manubrio y el cuerpo y la apófisis o apéndice sifoides. El apéndice sifoides suele ser cartilaginoso, pero que con el tiempo se calcifica y se osifica. Normalmente nosotros, mayormente vemos en las imágenes que el apéndice sifoides la expresan como un elemento puntiagudo. La mala y a veces cuando uno diseca esto, encuentra que la apófisis sifoides es espatular, es de forma de espátula, no de punta. Pero seguimos nosotros con la tendencia general así. Acá vamos a tener inserción de los músculos de la pared abdominal. Así que esto tiene trascendencia tanto para el tórax como para el abdomen. Ahora bien, la unión entre el manubrio y el cuerpo del esternón generan un reborde que todo el mundo ya debe de habérselo palpado, porque siempre les recomiendo que se examinen, porque el mejor arma que tienen ustedes para estudiar es su propio cuerpo. Y el mejor elemento para el análisis de la función, de la parte fisiológica también es su cuerpo. Solamente que nadie le hace caso a las funciones que desarrollan normalmente y de forma secundaria. Es importante que tomemos conciencia de cómo está estructurado nuestro cuerpo
la región posterolateral izquierda marca el fin del arco aórtico para dar inicio a la aorta torácica o aorta descendente. Igualmente, vamos a tener que ahí, en este plano, aproximadamente está delimitando la zona en la que la tráquea se bifurca en los dos bronquios principales. Reitero, todo lo que estoy mencionando está asociado a lo que conocemos como anatomía de superficie, es decir, el asociar estructuras conocidas en la superficie corporal, que pueden ser prominencias o depresiones, con estructuras que están por debajo de la piel en profundidad. Por supuesto, para eso tenemos que seguir investigando los elementos que están relacionados con estas estructuras. Bueno, una visión más del esternón. Igual, para evidenciar el tejido esponjoso, óseo esponjoso, las articulaciones con sus respectivos ligamentos que están reforzando y hacen que esto sea las más de las veces cuando hay un trauma, por ejemplo, en un accidente vehicular, cuando el chofer no tiene puesto el cinturón de seguridad y se va contra el volante, primero se rompen los cartílagos antes que desarticularse de la región external. Es más fácil que se desarticulen a nivel de las costillas, porque acá sí tenemos pocos elementos que lo refuerzan, pero a nivel external no. Y reitero, como los cartílagos no tienen expresión radiológica, una radiografía simple no nos va a evidenciar fractura del cartílago condrocostal. Eso solamente lo podemos determinar por asociación con las manifestaciones clínicas, eventualmente con el examen clínico sintiendo el rugido, o con una resonancia o una tomografía multicorte que nos permita reconstruir las estructuras osteocartilaginosas. Acá un poco para recordar que no siempre la naturaleza nos saca perfectos. También hay algunas alteraciones, como por ejemplo acá, en este caso, tenemos un pectus excavatum, denominado también pecho de zapatero o pecho hundido, en la que el desarrollo exagerado de los arcos de los cartílagos condrocostales hace que el esternón se vaya hacia la región dorsal. Esto puede ser tan exagerado que deja muy poco espacio entre el esternón y la columna, desplazando el corazón y los elementos del mediastino hacia un costado. Como es de lento desarrollo y es congénito, el sujeto fácilmente se adapta, porque nuestra capacidad de adaptación es muy grande. Tenemos muchas maneras de adaptarnos a las alteraciones de esta naturaleza. Entonces, muchos simplemente se van a operar por estética, es un poco hundido, y otros porque ya hay alteraciones hemodinámicas o respiratorias que le están alterando la vida. De hecho, es importante recuperar la morfología torácica. Así como hay un pecho hundido, pectus excavatum, hay un pectus carinatum, o sea, una protrusión del esternón hacia la región anterior, también generada por una displasia condrocostal. A este se le denomina pecho de pichón, porque da la impresión que es un pecho de ave, así tal cual. Es una protrusión, es pectus carinatum, pectus excavatum. Se lo menciono porque en más de una oportunidad podemos tener a un familiar que está pasando de niño desapercibido y esto de acá debe operarse aproximadamente a los 13, 14 años. Antes no es conveniente porque todavía está en desarrollo la estructura ósea del niño y después de los 18 años ya es más difícil recuperar la morfología normal. Siempre van a quedar con algunas alteraciones. Y luego tenemos los músculos relacionados con el tórax, lo vamos a mencionar, algunos ya los conocen ustedes de la región del capítulo locomotor. Vamos a mencionarlos muy brevemente porque, reitero, todavía nos falta un montón.
Trapecio es un músculo que no debía llamarse trapecio, debía llamarse triangular cuando nos referimos a un solo lado. Es trapecio cuando se une con el trapecio del lado contralateral. Recién tiene forma trapezoidal. Si no, es un triángulo. Pero lo seguimos llamando trapecio, con sus inserciones que van desde la región cráneo cervical hasta la región torácica. Todo esto abarca, se va a insertar en la escápula, forma la morfología del borde del hombro y a su vez constituye uno de los límites para el cuadrilátero cervical, que luego va a ser subdividido en triángulos. Eso también ya lo vimos en jueves. Así que el dorsal ancho es un músculo que nace de la masa común de la región lumbosacra, se dirige hacia el miembro superior. En algunos textos hablan que también tiene inserción a nivel de la escápula, pero si ustedes se percatan, el escápula no cumple ninguna función del dorsal ancho. Así que no tiene por qué tener una inserción necesariamente. Que algunas veces se generan unos ligamentos en esta región del ángulo inferior del escápula, sí, pero no es una inserción netamente anatómica que consideremos funcional. Esto porque en algún momento, en algunos textos hablan de la inserción escapular del dorsal ancho. Su función va a ser fundamentalmente, aparte de constituir parte de la pared abdominal, tóraco-abdominal, es la movilidad del miembro superior. El valor de la escápula ya lo hemos visto en la región tanto en locomotor como en el cuello. Romboides igual, constituyendo parte del círculo cinturón escapular, porque creo que en algún momento mencionamos en la región de miembros superiores o el esqueleto apendicular superior realmente no constituye un verdadero cinturón, porque la articulación solamente está en las regiones pectorales, es decir, entre la escápula y el esternón, entre la clavícula y el esternón, la clavícula y la escápula, pero hacia la región dorsal ya no tenemos articulación. Esta se va a completar con qué? Se va a completar con todos músculos, que son los músculos romboides. Romboides menor, romboides mayor, que se insertan en el borde espinal, así denominado borde espinal del escápula. Romboide mayor, los músculos serratos, serrato superior y serrato inferior, que son considerados serratos menores. Y acá tenemos el conjunto de músculos de la región profunda del torso, en donde tenemos el músculo erector espinal, o erector de la espina, los interespinales, es decir, los que están entre las espinas, las apófisis espinosas, los intertransversos, que están entre las apófisis transversas de las vértebras torácicas, y los músculos elevadores de las costillas, que van a ir del borde superior del borde inferior, hacia el borde superior de los arcos costales. Músculo erector de la espina, lo tenemos acá, lo que está enmarcado en negrito, ¿ok? Los músculos espinosos, los músculos dorsales, no se preocupen por eso, les voy a pasar, si es que me animo, las diapositivas. Depende del estado de ánimo que tenga más tarde. El músculo iliocostal, denominado también sacrolumbar, ¿por qué? Porque va de la región sacra hacia la región lumbar y hacia los arcos costales. El músculo iliocostal que viene a ser parte de este conjunto de músculos, que son los músculos denominados paravertebrales, creo que lo mencioné hace un momento, los músculos paravertebrales. Los músculos paravertebrales quiere decir los músculos que están paralelos en esto que se consideran unas suerte de canaletas entre el ángulo de las costillas, que generan una suerte de reborde, y las apófisis espinosas. Ahí se forman una suerte de canales en donde tenemos alojados estos músculos, por eso que se ve plano, pero realmente cuando hacemos un corte de músculos vamos a encontrar que son músculos de índole casi cilíndrica, que viene a
tanta fuerza que no solamente soportan nuestra estructura corporal, nuestro tronco, sino que también pueden soportar el peso que queramos levantar nosotros adicionalmente, por supuesto, en muy mala posición. Cuando uno quiere levantar un peso, debe de tratar de mantener la columna vertical para poder generar una mejor dinámica de fuerza sin alterar, sin dañar nuestras articulaciones vertebrales y mucho menos darle un sobrepeso a las uniones intervertebrales, que son los discos intervertebrales con sus respectivos núcleos pulposos. Eso creo que ya lo deben haber visto en la parte de neuroanatomía, que el desplazamiento del núcleo pulposo puede protruir hacia el canal medular y generar una hernia discal con una compresión medular que puede terminar hasta una parálisis. Para esto nuestros ancestros, tanto nuestros ancestros nativos como los más antiguos todavía que se conocen, que son los africanos, ustedes se percatan cuando ven en las películas a los negros, a las morenas, llevando los pesos en la cabeza. Y también acá nuestras paisanas tienen esa tendencia de llevar en la cabeza. Y esa es una práctica ancestral, pero que tiene un sustento importante. Al llevar este peso en la cabeza, mantienen la rectitud de la columna y esta de acá no va a sufrir que si es que lo llevamos cargando en los brazos o inclusive en ambos costados del cuerpo. Bueno, esta es una diapositiva muy clara. Creo que esta la sacamos de Lemmer, así que ahí van a encontrar todas estas denominaciones que no se hagan problemas. Los músculos, como su mismo nombre lo dice, están constituidos con múltiples fascículos, lo cual le da la connotación de ser un poco a manera de abanico. Los músculos rotadores son aquellos que van a permitir en conjunto, reitero, la capacidad de rotar un poco la columna. Las rotaciones, si ustedes recuerdan, en cuanto a los movimientos, al tipo de movimiento, se van a establecer sobre un eje longitudinal. Por lo tanto, es el movimiento que podemos realizar muy parcialmente, son movimientos anfiartrósicos a nivel de columna, pero generados por este conjunto de músculos. Reitero, cuando lo vemos así en pequeños, individualizados, son tan pequeños que son casi insignificantes. Pero en conjunto hacen justamente la naturaleza del movimiento correspondiente. Ya conversamos esto. Los elevadores de la costilla, como su mismo nombre lo dice, son coadyuvantes del proceso ventilatorio. El proceso ventilatorio implica la capacidad que tenemos nosotros de ampliar nuestra jaula torácica para poder generar los movimientos respectivos en los componentes de llevar, de introducir y expeler el aire de nuestra vía respiratoria. Por supuesto que tiene que llegar hasta los niveles respiratorios alveolares para poder hacer el intercambio gaseoso correspondiente, que ya todos lo conocen como respiración. Cuando hagamos la parte pulmonar vamos a desarrollar en profundidad esto, pero vayan revisando un poco por qué es que nosotros podemos generar esta mecánica para poder hacer el intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Bueno, en conjunto entonces tenemos que los músculos profundos denominados así van a tener la función de contraer, mantener la espina erecta, mantener movimientos rotatorios, movimientos de inclinación, dependiendo de si es que lo estamos haciendo unilateralmente. Si para hacer un movimiento de lateralización, los músculos que se contraen son del lado correspondiente. Cuando se contraen simultáneamente, lo que hacen es estabilizar la columna para mantener la posición y la postura correcta. Entonces, nosotros tenemos que los músculos del tórax son aquellos que se encuentran entre la región cervical y el diafragma. El diafragma viene a ser el piso del tórax o el techo del abdomen, que delimita aproximadamente, porque siendo un elemento dinámico, puede subir, puede ascender o puede descender dependiendo de la fase respiratoria en la que nos encontramos. En donde vamos a encontrar nosotros estos músculos de la región anterolateral, pectoral,
la generación, la falta de separación de los dedos, o que se separan pero con una membrana interdigital así como pata de pato. Y esto de acá puede traer una serie de alteraciones, como por ejemplo que tampoco no haya cartílagos o haya agenesia de costillas en esta zona. Eso condiciona, ¿qué cosa? Condiciona que el corazón ahí está expuesto a cualquier trauma, porque no hay un elemento que lo defienda. No es muy frecuente, no es que este tipo de agarros se encuentren, pero tampoco es muy frecuente, ¿no? El síndrome del corazón. El subclavio lo estudiamos, igual que hace rato, justamente lo que les mencionaba, ¿no? Las digitaciones del cerrato en los arcos costales le da esa connotación que ya está dirigido hacia la escápula, el borde del labio interno del borde espinal. Todas las características que están viendo ustedes ahí en todas las anteriores presentaciones son cosas que ustedes ya han visto del locomotor. Solamente que de alguna forma se ha tratado de sintetizar, de repente les puede servir, o ustedes pueden tener mucha más amplia información y pueden agregarla a lo que tienen ahí. O sea, solamente lo que estamos dando en cada lámina es una mirada fugaz sobre las características y lo principal que deben de ver cada vez que traten de describir o mencionar algo sobre un determinado músculo. Cerrato mayor. Y acá los componentes de los músculos intercostales. Los músculos intercostales son pequeños fascículos que están entre los arcos costales, como su mismo nombre lo dice, intercostales, que sirven tanto para completar la pared torácica como para movilizar los arcos costales tanto en su ascenso como en su descenso. Reitero, la movilización de los arcos costales en dirección cefálica o en dirección caudal están asociados a la parte de la dinámica ventilatoria, es decir, estamos hablando de inspiración o de expiración, en donde tenemos tres grupos importantes reconocidos y que, como han habido ciertas o hay todavía ciertas controversias en cuanto a la nomenclatura, he tratado de expresarlas acá. Tenemos los externos, que esto ahí no hay ningún tipo de inquisición. Tenemos los internos, que para algunos textos dicen que son los músculos intercostales medios. Y tenemos los íntimos o profundos, que vienen a ser los internos en la definición o en la nomenclatura clásica. Estos son los sinónimos de los músculos, solamente los he puesto ahí para que no hayan discrepancias al momento de las preguntas y que digan no, pero yo leí que eso no se llamaba interno, sino medio. Pues si estoy poniendo que es medio o interno, la pregunta es clara, ¿no es cierto? Y no es que le voy a preguntar eso. Entonces, estos músculos a su vez están protegiendo o están en relación con el famoso BAN. Acá tengo la escotadura de la costilla tipo, acá tengo el labio externo, acá tengo el labio interno, la muesca, escotadura, canaleta, recibe diferentes nombres esa concavidad. Pero que está alojando el BAN, sí, y acá sí se cumple en la nomenclatura correspondiente. Van es vena, arteria y nervio. Acá. Sin embargo, esto también lo encontramos en la región del borde superior, solamente que estos vasos son mucho más pequeños. Entonces, cuando uno lesiona uno de estos vasos, es cierto, va a sangrar, pero no es tan trascendente como cuando sangra algunos, y sobre todo cuando sangra la arteria. Cuando sangra la arteria, por un procedimiento mal ejecutado, porque simplemente el alumno no estaba despierto al momento de explicar este tema, y se les manda a hacer una punción torácica
se hace externamente, porque miren ustedes la cantidad de elementos. Acá tengo la piel, células subcutáneas, músculos, no solamente los intercostales, sino también los de la pared, los pectorales, el cerrato, etcétera, lo que podemos atravesar. Entonces más fácil es que drenen hacia la cavidad torácica. Cuando hablo de la cavidad torácica, básicamente hablando de la cavidad pleural. Reitero, indistintamente se usan los dos términos para hablar de ese espacio virtual que es el espacio pleural, que cuando hagamos pleura lo vamos a entender mucho mejor. Por ahora solamente nos quedamos con eso, que se expresa acá, la pleura parietal, la pleura visceral. Esto de acá sería el pulmón. Acá tenemos una visión que nos permite apreciar mejor lo que les estoy mencionando. Acá tengo el músculo intercostal externo, hemos sacado las costillas, pues un corte transversal para poder apreciar. El externo, miren, va desde la región de la apófisis transversa a lo largo alrededor de todo el tórax, del arco costal, y se detiene muy cerca hacia la zona de la región pantilaginosa. Acá yo tengo el otro músculo, bueno, esto de acá entonces es el intercostal externo, con todas estas características, aplanado, con fibras que están dirigiéndose de arriba hacia abajo, que están muy en relación con otro músculo que vamos a encontrar en el abdomen, que viene a ser el músculo oblicuo mayor. Ya, esto de acá quiero que vayan asociándolo, porque después hay si lo asocian van a tener mejor capacidad para recordar y describirlo en su momento, ¿no? Entonces, hasta, como decía, va a llegar hasta la región de la articulación condrocostal. El intercostal interno, también denominado medio para algunos, es este músculo que se encuentra aquí. Que si ustedes se percatan, no ocupa todo el espacio intercostal, sino que lo va a ocupar aproximadamente de la línea medio axilar hasta la región. Sí llega a ocupar el espacio intercondrocostal, o sea, entre los cartílagos condrocostales. ¿Okay? Son oblicuas de arriba hacia abajo, pero de adelante hacia atrás, ¿no? Ocupa solamente la región anterior, desde la línea axilar media hasta la región interna. El íntimo, que para la mayoría de los textos clásicos es el músculo intercostal interno, va a tener esta ubicación. Hasta interno. Lo hemos tratado de hacer en negrita para que se pueda apreciar mejor. Que igualmente tampoco ocupa todo el espacio intercostal, ¿no? Está entre la pleura parietal, que está acá, pleura parietal, por esta zona, y el músculo intercostal medio. En esta zona, entre el medio y el íntimo o interno, vamos a tener el desplazamiento de paquete vasculonervioso. Acá tenemos una mejor apreciación y también me va a expresar tanto la inervación como la vasculatura que está en relación con este elemento. ¿Qué cosa es esto? La aorta. Entonces los músculos intercostales están irrigados por los vasos intercostales. Los vasos intercostales, saliendo de esta arteria de la aorta, la circulación, como les decía hace un momento, la lesión de este vaso va a ser un sangrado importantísimo, porque es un vaso que está saliendo directamente de la aorta con una presión importante también. Y es de difícil control, salvo que uno tenga cierta experiencia en el manejo de estos elementos. Igualmente tenemos nosotros que los músculos intercostales y la región también del tórax tiene dos tipos de inervación. Una inervación que está viniendo de la médula espinal desde la región posterior y una que está viniendo por la región anterior, que está procediendo de la región cérvico-torácica, que va a tener doble inervación y también doble circulación. Acá tengo la mamaria interna, que es una rama de la arteria subclavia, que irriga y se anastomosa con la arteria
acá tenemos en conjunto los músculos denominados... Doctor, sí. ¿Podría repetir nuevamente cómo se llamaba ese circuito? El que mencionó previamente de la irrigación. Vicariante. Ajá. Vicariante. Sí, vicariante. Vicariante. ¿Primera vez escuchando el término? Sí. A ver. Voy a preguntando. Nosotros hemos visto circuitos vicariantes en miembro inferior, miembro superior. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Los circuitos que se forman, los circuitos peritroncleares. ¿Lo recuerdo claro? Esos circuitos son los vicariantes, o sea, son circuitos alternativos. Igual tenemos en la rodilla, igual tenemos en la cadera, igual tenemos en la escápula. En la escápula tenemos circulación que viene de la región cervical, del axilar, que forman circuitos que si es que una de esas arterias se tapa, las otras van a hablar de irrigación. ¿Cómo dice que no? Bueno, disculpen la definición. Entonces acá tenemos los músculos denominados inspiratorios. ¿Por qué inspiratorios? Porque son los que van a elevar las costillas, por lo tanto van a generar ampliación de tórax. Esta ampliación va a generar cambios en las gradientes de presión intra y extratorácica. Les aconsejo que revisen dos temas importantes. Uno, la ley de Boyle y Marriott, que revisen lo que vienen a ser gradientes, porque eso de ahí nos va a permitir entender mejor cuando hagamos la parte respiratoria. Bueno, entonces estos son los músculos inspiratorios, ¿no es cierto? Donde están los intercostales externos, los externos. Ya se acabó, no me conversen, por favor. Y acá tenemos los denominados músculos inspiratorios. ¿Por qué inspiratorios? Porque son los músculos que van a deprimir, van a descender los arcos costales. Al descender los arcos costales van a disminuir el volumen de la jaula torácica, que además por los músculos del abdomen, de la denominada prensa abdominal, esto vienen a ser frente anterior y los oblicuos, nos van a generar una compresión que permita evacuar más rápidamente el aire. Eso se denomina. Normalmente no utilizamos estos músculos. Normalmente la expiración es un proceso pasivo. La expiración es un proceso activo, porque amerita que los músculos se contraigan para que amplíen la jaula torácica. Pero dejan de contraerse y se relajan, y por el mismo peso de la jaula torácica, la elasticidad de los elementos que están constituyendo la pared, las fibras elásticas del pulmón y el ascenso de las vísceras intraabdominales van a hacer que el aire se evacúe con mayor facilidad. Bueno, normalmente ahorita están ustedes tranquilos, espero, y al momento de expirar simplemente dejan de contraer los músculos inspiratorios y esa es su expiración. Pero si necesitamos respirar con más velocidad, con más frecuencia, necesitamos evacuar con rapidez el aire, por lo tanto necesitamos que esos músculos actúen. ¿Para qué? Para acelerar la evacuación del aire y poder nuevamente inspirar y reiterar el ciclo respiratorio. Los músculos de la región dorsal de la región pectoral, que parecen trabalenguas, pero no es la región pectoral, solo visto por la cara interna. Acá está el esternón. No está el esternón. Y acá, para que vean que están viniendo de la subclavia, las mamarias, que van a descender, van a llegar hasta el abdomen, van a meterse por detrás del estuche de los rectos internos del abdomen y se van a descomozar con una arteria que está procediendo de la ilíaca. Esto también lo han visto ustedes en el miembro inferior del locomotor. Y deben haberlo visto bien aquí. La ilíaca externa, antes de entrar o
y esta de acá se anastomosa con la inferior, generando también un circuito vicarial. Es decir, vamos a tener irrigación en esta zona del abdomen, que puede ser viniente de la que procede por las mamarias que vienen de la subclavia o la que está procediendo de las ilíacas. Reitero, la naturaleza se ha encargado de generar toda una serie de artilugios para mantener la pervivencia de las estructuras. Esto de acá no es casual, o sea, se necesita de alguna forma, si es que tenemos una oclusión, una alteración o una lesión del vaso principal, siempre va a haber la posibilidad, o casi siempre hay una posibilidad, que una alternativa sea la que le dé irrigación y no se pierda. Diafragma, ya lo dije hace un momento, cuando hablaba del piso del tórax, es un músculo laminar, plano, que tiene una peculiaridad. Mientras que todos los músculos esqueléticos tienen una inserción de línea en la periferia, en el distal, acá el músculo tiene una inserción de línea en el centro. Está constituido por a manera de un trébol, hay una suerte de tres hojuelas, y que se está en el denominado centro frénico. El centro frénico no es otra cosa más que el tendón o la membrana tendínea en donde se insertan los fascículos del diafragma que están procediendo de los bordes de la jaula torácica en la región anterolateral, y en la región dorsal se van a insertar a nivel de la columna lumbar, en los pilares denominados los pilares del diafragma. Como lo dije también hace un momento, tiene una forma de paracaídas, generando una cúpula. Esto viene a ser, si lo vemos por arriba, el piso del tórax, y si lo vemos por abajo es el techo del abdomen. Esto es el abdomen. Y acá estamos viendo lo que les estaba mencionando, ¿no? Tiene una suerte de tres hojuelas que forman una suerte de trébol, y acá tenemos las columnas que se están insertando en la columna vertebral lumbar, la columna lumbar, que son los pilares del diafragma. Entre pilar y pilar se generan unos hiatos. Acá, se percatan. El hiato para la arteria aorta, acá tengo el hiato para el esófago, y acá en el centro tendíneo tengo un agujero que corresponde al agujero para que atraviese la vena cava inferior. En esta zona, ya lo van a ver cuando estemos en el abdomen, está alojado el hígado, y por las superficies postero superior del hígado está discurriendo la vena cava, a donde están llegando las venas suprahepáticas, que van a penetrar hacia el tórax y inmediatamente hacia la aurícula. Eso lo vamos a ver en el corazón, así que tampoco se angustien. Estas son las porciones de diafragma, la porción muscular, la porción tendínea y la porción de los pilares. Si bien es cierto, nosotros siempre mencionamos los tres orificios principales del diafragma, también existen algunos orificios denominados accesorios, como por ejemplo los que van a permitir el pasaje del nacimiento de las venas ácidas, que todavía no las vamos a mencionar en profundidad porque eso corresponde a otra clase. También por donde va a descender desde el tórax hacia el
absolutamente. O sea, nadie puede dejar de respirar, suicidarse dejando de respirar. Si quieren lo intentan, pero seguro que van a fracasar. Porque existen mecanismos de protección a nivel del sistema nervioso que cuando llegan los cambios de concentración de oxígeno y CO2 en la sangre, avisan a los centros disparadores de respiración: oye, acá está pasando algo, hay que respirar porque este sujeto se quiere matar. Entonces, reitero, pero ese mecanismo increíblemente también es el que hace que nos ahoguemos. Cuando estamos sumergidos y la concentración de oxígeno y CO2, reitero, se ha alterado en nuestra sangre, estamos a 10 metros bajo la superficie del agua, nuestro cerebro no se entera que estamos bajo el agua y nos hace respirar, y jalamos agua, y ahí sí nos morimos. Ya, el que quiere suicidarse puede hacerlo de nuevo. Ok, los beneficios del diafragma, igual, esto no lo voy a decir mucho porque lo van a encontrar en ¿qué le llaman la atención? Como todavía no he hecho radiografía, no lo voy a torturar. Acá lo que ustedes pueden apreciar es que en el lado derecho tengo el piso del tórax, del diafragma, pero acá yo no veo el piso del tórax. No hay, ¿no? Y no hay simplemente porque lo que tenemos acá son vísceras, son tripas. Esto es lo que es una hernia diafragmática, lo que tenemos acá son vísceras. No hay diafragma. Sí hay, pero hay un forado por donde las vísceras han ascendido y es tal la magnitud que han desplazado el mediastino hacia el lado contralateral. Bueno, estas son las proyecciones de la segmentación pulmonar y de las pleuras en la superficie torácica. Mediastino. En varios textos ustedes van a encontrar que el mediastino es el espacio delimitado por los pulmones. Falso. El mediastino no está delimitado por los pulmones. El mediastino está delimitado por la pleura mediastinal. La pleura viene a ser unas membranas serosas que están recubriendo dos sacos cerrados, completamente cerrados, sin solución de continuidad, que por un lado tapizan la cara interna de los emitoras, porque hay un saco para el lado derecho y un saco para el lado izquierdo, tapizan la pared torácica por dentro, tapizan la superficie diafragmática, tapizan el borde o externamente el pericardio y forman una suerte de tabique que asciende por la región medial hacia la región cefálica y que se asoma por encima del reborde del espacio que dejan las primeras costillas. Es decir, la pleura no solamente se queda en el tórax, sino que asciende hasta la región cervical. Tenemos una denominada pleura cervical que hay que tener en consideración cuando queremos instalar un catéter venoso central. Cuando queremos instalar un catéter venoso central, o queremos hacer un bloqueo del plexo braquial y no consideramos que por acá está asomándose la pleura, podemos pinchar la pleura, pinchar el pulmón y generar un neumotórax, es decir, una lesión iatrogénica. La iatrogenia es un evento no deseado, no deseable, pero que se genera por la imprudencia o la impericia del ejecutante. Cuando es impericia es perdonable. Bueno, no todo el mundo nace sabiendo. Pero cuando es imprudencia ya pues estamos hablando de que yo no sé hacerlo, pero igual me aviento a hacerlo. Y sobre todo no tengo los parámetros correspondientes. Me olvido que por ahí está pasando, por ahí hay una producción de la pleura y el pulmón. Que no les pasa. Entonces les decía que el mediastino es este espacio que está delimitado por las pleuras
también elementos importantes. El mediastino clásicamente se divide en dos mediastinos. Un mediastino superior que está a su vez asociado al famoso ángulo de Lewis, es decir, el plano que está por encima del ángulo de Lewis genera un espacio mediastinal denominado mediastino superior, y por debajo, caudalmente a este plano, el mediastino inferior, que a su vez se subdivide en mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. Les digo que esto es clásicamente porque ahora ya no se considera esta división, porque para empezar el plano que nosotros manifestamos a través del ángulo de Lewis es un plano imaginario, no tenemos un parámetro anatómico palpable, evidenciable. Y las estructuras que están en el mediastino superior también pasan al inferior. Por ejemplo, en el mediastino anterior se me ocurre, en el mediastino superior estaría el timo, pero el timo también se proyecta hacia el mediastino inferior, anterior. Entonces no tiene sentido. No hablamos de un mediastino anterior, medio y posterior. Tenemos que también en el mediastino hallamos elementos residentes y elementos de tránsito. Residentes, corazón, grandes vasos, bronquios, tráquea. Y de tránsito, el esófago, los vasos, el conducto torácico, la cadena simpática, etcétera, etcétera. Bueno, yo pensé que se había acabado. Las líneas son elementos imaginarios también que nos permiten establecer algunos parámetros para identificar o aprovechar lo que es la anatomía y superficie. Hay líneas que son clásicas. Antiguamente, por ejemplo, una línea longitudinal que fue muy usada durante tiempo era la línea mamaria, que era una línea longitudinal que pasaba justo por el pezón mamario. Pero entenderán que una línea mamaria en los hombres es más estable que una línea mamaria en la mujer, considerando tanto las características de las mamas femeninas, que no solamente se diferencian entre sí, sino que conforme va pasando los años, la edad, también van cambiando de posición y por lo tanto ya no es un elemento de referencia muy confiable. Así que la línea mamaria fue reemplazada por la línea medio clavicular. La línea medio clavicular es una línea paralela a la línea media anterior. Así, esta es la línea medio clavicular, que reemplaza la línea medio. Pero tenemos dos líneas además, la línea esternal, que es la línea medio esternal, que es la que está pasando por el centro del esternón, y la línea paraesternal. La paraesternal puede ser la que está pasando justo por el borde lateral del esternón o ligeramente lateral, porque es para significa paralelo a, así como la línea sagital, que luego empezaron a querer hablar de una parasagital. Realmente sagitales son, cuando hablamos de parasagital ya hablamos de otros componentes. Acá la línea paraesternal generalmente se asocia a la zona por donde está pasando la arteria, los vasos mamarios, los vasos interiores mamarios. Las líneas laterales tenemos las que están referidas por elementos conocidos, ¿no? Reborde del pectoral mayor, por ejemplo, que delimita la línea axilar anterior. La línea axilar posterior delimitada por el reborde que está dando el dorsal ancho. Y la línea que pasa entre estas dos líneas debe ser la línea medio axilar. En todo caso, la línea medio axilar depende de las otras dos líneas. Entre las posteriores tenemos la línea escapular, tenemos la línea paravertebral y la línea medio posterior, que son las que van a pasar justo sobre los bordes de las apófisis espinosas. Recotadura yugular y todo eso ya lo hemos mencionado. Bueno, estos son un poco en relación a
conocida, el ángulo de lucha es conocido, la regulación de fondos costales, bueno, la línea mencioné, las externales, ya. Igual. Acá tenemos, es importante que recordemos estas tres líneas, la región lateral. Hay más, pero estas son muy importantes porque nos dan parámetros para los abordajes. Es decir, cuando queremos ser invasivos, especialmente cuando queremos hacer una punción torácica que se denomina toracocentesis, nosotros mayormente buscamos la zona donde dañamos menos estructuras. Si yo lo hago por la región pectoral, tengo que atravesar el pectoral, más los intercostales, etcétera, etcétera. Si lo hago por detrás, voy a tener que atravesar el dorsal ancho, etcétera, etcétera. Pero si es que lo hago en la línea medio axilar solamente, estoy atravesando casi los intercostales. Eventualmente las terminaciones digitales del cerrato mayor. Pero en esta zona tengo menos elementos anatómicos que se interpongan, por lo tanto es la zona de mejor abordaje para la cavidad torácica. Acá los parámetros para determinar las líneas posteriores, ¿no? Hablamos de la línea escapular, que está pasando por el ángulo de la escápula, el ángulo inferior de la escápula, las paravertebrales que tenemos en esta zona, paravertebrales, que ya mencioné también que estamos hablando de los canales paravertebrales y los músculos paravertebrales, y la línea medio espinal. Tenemos acá también horizontalmente algunas líneas importantes, como las que están pasando por el borde de las espinas de la escápula. Siempre trato de mencionarles un poco, ¿no? A veces las estructuras que denominadas de una forma no corresponden a su morfología. La espina de la escápula realmente no tiene forma de espina por ningún sitio, pero lo seguimos llamando espinas, porque esa más que una espina parece una cresta. Pero como tradicionalmente se le sigue llamando espina, nosotros aceptamos esa nomenclatura, pero reitero, ustedes como entes pensantes siempre deben de desarrollar su pensamiento crítico, es decir, hacer lo que les acabo de decir, ¿no? Oye, esto de acá, ¿por qué se llama así si no tiene esa forma? Y eventualmente hacer una revisión histórica de por qué es que se sigue llamando de esta forma. La glándula mamaria es una glándula exocrina que está, su naturaleza secretoria es para producir leche, esencialmente en las mujeres, lo que no quiere decir que no haya secreción láctea de los hombres, solamente que es insignificante, ni siquiera se menciona. Pero es importante que sepamos que los hombres también presentan tejido glandular mamario, lo que justifica que también los hombres puedan padecer de cáncer de mama. Antiguamente decía, no, el hombre es imposible que tenga cáncer de mama porque no tiene mama, no tendrán mamazas, ¿no? Pero tiene mama, un poquito, pero tiene. Entonces, es importante que tengamos siempre presente ese detalle. Está constituido por lóbulos, los lóbulos por lobulíos y los lobulíos por acinos. Los acinos a su vez son conjunto de células secretorias que van a, como su mismo nombre lo dice, por ser exocrinas, tienen conductos excretores. Estos conductos excretores van a ir fusionándose para constituir conductos de mayor calibre hasta llegar a los conductos galactóforos. Los conductos galactóforos son los que se van a desembocar a nivel de la mamila o el pezón. No desembocan en un solo punto, desembocan en múltiples puntos. Lo que pasa es que hay unos que son mucho más notorios que otros, pero al momento de la producción láctea se forma la gota. ¿Y por qué se forma la gota? Porque antes de desembocar en el pezón, tenemos nosotros unas pequeñas dilataciones, unos senos galactóforos, en donde se acumula la gota de leche, que al momento que el lactante comprime, porque eso es lo que es lactante, comprime la mama y succiona, puede traer ya una cantidad importante. Es decir, es una suerte de zona de reservorio en
tejido conjuntivo, conectivo y por tejido graso. En buena cuenta, una buena cantidad, una buena parte de la mama está constituida por tejido graso. Y la circulación más tardada por los vasos que están en la región. La piel de la mama es una piel suave, tersa, pero al nivel de la mamila o del pezón va a ponerse de una coloración más oscura, una hiperpigmentación, con unos pequeños nodulitos denominados nódulos de Morgani. Los nódulos de Morgani son una suerte de glandulitas sebáceas que están alrededor del pezón, que le van a dar cierta, no solamente protrusiones, sino que la secreción le da un cierto olor que le permite al lactante ubicar tanto por el olor del lácteo como también por la sustancia grasa que está eliminándose por acá, evacuándose. Tenemos la mama con su superficie de piel, la zona areolar, esta es la areola y este es el pezón. En los famosos corpúsculos de Morgani que les acabo de mencionar, que son acá unos nodulitos, cuando está dando de lactar la mujer, se protruyen, se hipertrofian, crecen y cambian de nombre, ya dejan de ser nódulos de Morgani para convertirse en los famosos corpúsculos o nódulos de Montgomery. Los diferentes tipos de mama, como les decía, esto es lo que no permitió mantener la línea medio o la línea mamaria como un referente de líneas, sino que ya tuvimos que pasar a la línea medio clavicular. Acá la estructura lobular de la mama, con su asentamiento sobre la aponeurosis pectoral y la orientación concéntrica de los conductos evacuatorios. Acá los nodulillos de 15 a 20 lóbulos, estos a su vez están formados de entre 10 a 100 ácidos secretorios que se van a ir convulsionando. Acá tenemos una visión de lo que vendría a ser un ácido secretorio o un conductivo. Lo importante acá en esto, la irrigación está procediendo de las ramas de la región, ¿no? Tenemos irrigación de la colombio-torácica, irrigación de las pectorales externas o torácicas externas y algunas ramas que están procediendo de la mamaria interna que afloran con los músculos, con las ramas para los músculos intercostales y que a su vez irrigan la cara profunda de la glándula mamaria. Acá tenemos un esquema. Las venas van a ir a drenar también hacia la zona de la región, ¿no? Mayormente se dirigen hacia la región axilar, de la vena axilar, pero algunas también van a profundizarse hacia la región paraesternal. La inervación está dada por los nervios intercostales hasta el sexto par intercostal de los nervios que están procediendo en la región de la médula espinal, ¿ok? Y nosotros tenemos una inervación especial a nivel del pezón, que es el dermatoma correspondiente al cuarto nervio torácico. El drenaje linfático muy importante. No solemos, sino que por la misma naturaleza del drenaje se divide en cuadrantes en la mama y tenemos diferentes tipos de drenaje. Por ejemplo, los cuadrantes externos, superior externo y el ínfero externo, mayormente van a ir a drenar hacia los ganglios que están dirigiéndose hacia la región axilar. En cambio, los superior interno e ínfero interno más tienden a ir hacia la región paraesternal e inclusive algunos de ellos van a ir a drenar subdiafragmáticamente, es decir, hacia los conductos que están por debajo del diafragma. Razón
neoplasia maligna se va a desarrollar en el cuadrante superior externo. 50% de las neoplasias se desarrollan en la casa. Ahora bien, a estas alturas ya es un crimen prácticamente que tengamos una alta incidencia y que el cáncer de mama sea una neoplasia con tanta mortalidad. Y esto es simplemente porque no tenemos la capacidad para transmitirle, para enseñarle a nuestros pacientes la importancia del autoexamen mamario, que es tan sencillo y muchas veces por pudor los padres no quieren hablar con las hijas. Eventualmente las madres no siempre están atendidas a este tipo de cosas. Entonces no hay una cultura de autoexamen, ¿no es cierto? Que reitero, es bastante fácil, bastante sencillo, solamente requiere de un poco de tiempo y de ganas de hacerlo. Evidentemente el examen de mama es da la posibilidad de hacer un diagnóstico precoz y toda patología que precozmente se diagnostica es más fácilmente resuelta que cuando se diagnostica ya en estadios avanzados. Es decir, cuando ya tenemos